El tema de hoy es un tema, me parece muy importante, muy interesante, porque nos coloca al frente de una posibilidad de entender por qué la oración tiene una importancia muy grande. Recuerdo yo de niño que siempre que hablaban de la oración, muchas personas decían, esos son unos rezanderos que sacan con estar ahí repitiendo y repitiendo lo mismo. Resulta que a través del tiempo, ya cuando uno se va haciendo un poquito más grande y empieza a interesarse como en los temas espirituales, he ido escuchando mucho sobre el poder de la oración. Y a través de esos conocimientos he comprendido que la oración cambia la vibración. La oración aquieta la mente. Y hay un aspecto supremamente importante, es que la oración es un puente directo de comunicación con lo divino que uno tiene en su interior. Esa es la parte que me parece a mí supremamente interesante. También a través del tiempo me he convencido de que orar no implica repetir frases vacías, sino que ojalá que cuando uno haga una oración entre en un espacio de entrega, de concentración, de confianza absoluta y sobre todo de una amistad muy cercana con lo divino. De ahí la razón de esta charla que se llama la oración y su importancia. Y voy a hablar desde mi experiencia, porque lo que he encontrado desde los comienzos del trabajo espiritual, en donde se movía el ánimo de transformar mi visión de la vida, me enseñaron a orar de una manera diferente. Y sobre todo a darle a esa oración un significado profundo, como una herramienta que resultaba fundamental para conectarse con lo esencial o lo divino y penetrar en el campo de lo desconocido. Y ahí aparece la meditación como primera experiencia, era algo nuevo. La meditación discursiva une mucho a ese aspecto de conectarse con el corazón donde está lo desconocido y donde brilla la luz, yo diría. Es ese desconocido que nos relaciona con las nuevas maneras de afrontar cada experiencia. Y es aquel desconocido que nos hace penetrar en el verdadero amor. Es un amor que surge de nuestro interior y se expande hacia una mirada mucho más amplia. Nosotros a eso lo llamamos como egoísmo. Entonces, esta charla se va a enfocar desde la importancia de la oración enfocada en ese bien común. ¿Por qué? Porque ese colectivo al cual nosotros expandimos la oración es el que nos cambia la perspectiva de la oración. Es diferente que uno ore por sí mismo, solamente para uno mismo, así empieza a expandir la mirada hacia lugares más allá de una lista de deseos personales. Por ejemplo, yo escuchaba mucho cuando estaba joven también oraciones donde las personas decían, voy a hacer esta oración para que a mis hijos les vaya bien, voy a hacer esta oración para que a ustedes les vaya bien en la universidad o en el colegio, voy a hacer esta oración para que ojalá Dios permita que tenga éxito familiar, etcétera, que pueda tener bienestar personal, salud, que se me arregle esta situación económica difícil que estoy pasando. Y todo eso lo escuchaba yo y me parecía interesante, ¿no? Que la gente se concentrara en eso, porque eso no está mal. En realidad orar para esas cosas no está mal. Pero el camino hacia el conocimiento de uno mismo tiene que necesariamente ir acompañado con la expansión de la mirada. Es decir, orar para que todo el mundo se beneficie. No solamente yo, que sea mi éxito, el éxito del mundo, que pasen las guerras del mundo, que la gente no sufra, que esta tragedia que acabamos de vivir la pongo en mi corazón y le digo a la divinidad, te hago una oración muy especial para que toda esta gente que tiene que estar durmiendo toda la noche afuera porque no puede entrar a sus casas, están viviendo una experiencia muy dura. O aquellos que perdieron a su familiar, a su esposa, a su hijo, etcétera, tienen un dolor inmenso en su corazón. Y darles la luz para que ellos puedan aliviar esa situación. Y es por esa razón que la oración comienza realmente a tomar una relevancia muy grande
porque a través de esa oración, sin darnos cuenta, vamos comprendiendo que nuestra naturaleza humana no está ligada solamente a uno, sino que esta naturaleza es parte de una red en donde todos los seres, absolutamente todos los seres sobre el planeta y seguramente sobre el universo, contamos, somos importantes. Si yo me siento parte de todos, quiere decir que si a mí me duele un dedo, es como si a toda la humanidad le doliera. Es como si yo pensara en eso, que cualquier situación que yo maneje negativamente, estoy afectando al todo. Y hemos hablado en varias ocasiones que para comprender plenamente que todos debemos vivir en unión, es necesario que uno pueda romper con el egocentrismo. Ustedes saben que el egocentrismo es una situación muy ligada a una estructura muy antigua que nos encierra y nos aísla, ¿sí? Nos aísla de los demás. Y la oración, para mí, se convierte en un buen antídoto para empezar a salir de ese aislamiento. ¿Por qué razón? Porque cuando hacemos la oración por el bien común, esa sola mirada me obliga a mí a salir de la estructura del yo. ¿Y qué pasa cuando yo salgo de la estructura del yo? Que entro en la dimensión de algo más amplio que se llama el nosotros. Imagínense ustedes, ya es algo mucho más profundo. De ahí esa importancia profunda de una oración que se hace por un sentido más amplio. Por ejemplo, supónganse que alguno de ustedes se une al dolor que viven muchos seres por esta tragedia, pongámoslo otra vez como ejemplo. ¿Qué pasa ahí? Que automáticamente, si todos lo hiciéramos de esa manera, estaríamos forzando a la mente a conectarse fuertemente con algo que está aquí adentro, que se llama el espíritu. Ustedes saben que nosotros tenemos cuerpo, mente y espíritu, o cuerpo, alma y espíritu. Entonces, cuando nosotros nos conectamos con la mente a esa tragedia natural, al dolor de tanta gente, automáticamente nos conectamos con lo esencial, con el espíritu, porque estamos sintiendo el dolor ajeno. Y fíjense qué pasa ahí en ese instante, cuando yo me conecto con el corazón, con el espíritu profundo, ante ese dolor, aparecen esas conexiones profundas, en donde se me despiertan elementos o situaciones muy hermosas, como son, por ejemplo, la bondad, por ejemplo, la atención amorosa, por ejemplo, la compasión, y en general muchas virtudes que aunque yo no me dé cuenta, han estado seguramente dormidas en mi interior y yo las pongo en ese momento a funcionar. Y eso es extraordinario cuando hacemos ese tipo de oración, porque se expresa en el ser humano lo mejor. Y lo mejor es sentirse parte o sentirme que soy un miembro de un mismo cuerpo, que soy parte de la misma creación, que Dios nos dio la vida y nos dejó en cada corazón la chispa divina, somos parte de lo mismo. Entonces, orar por el colectivo es reconocer que el dolor de cualquier persona, hoy o mañana o en este instante, es mi propio dolor. De ahí lo interesante de hacer esa oración por el colectivo. Oye, aparecen otras cosas más, ¿no? O sea, no, me parece una cantidad de aspectos que son interesantísimos, porque la mirada colectiva es la que me hace realmente penetrar en esos nuevos campos de expansión de la conciencia. Hemos hablado de la expansión de la conciencia. Es tener una mirada mucho más amplia ante la vida. ¿Y qué pasa? Que esa conciencia de una manera silenciosa se va transformando, se va transformando. ¿Por qué? Porque la oración se está pronunciando de una manera muy armoniosa con el dolor de la humanidad. Y quien pide por el dolor ajeno, con esa convicción, con esa concentración profunda, téngalo por seguro que le va a resultar cada vez menos probable salir a la calle y generar daño en los demás. Imagínense ustedes, es otro aspecto hermosísimo. La verdad que yo si despierto la bondad, si despierto el amor, si despierto el equilibrio, si despierto la armonía, es muy difícil que pueda salir a generar todo lo contrario. Y quien pueda pedir por el alivio de los necesitados seguramente
se va a poder desprender con más facilidad de bienes materiales para ayudar a otros. Aquí lo hemos visto de una manera extraordinaria, como la gente pedía que esas personas sufrían por el dolor de esas personas. Seguramente esa era una oración operativa. Y salían inmediatamente a dar la mano, a ayudar a todo el mundo, a ver cómo lo sacaban de los escombros, etcétera. Y era una gran alegría cuando encontraban a alguien. Y eso sucede, porque el ser humano en el fondo tiene todo eso, que lo tiene dormido, sí, pero lo puede despertar en un momento como esto. Y esperemos que no sea por esa razón tampoco, ¿no? Por eso es que es tan importante acostumbrarse a hacer oración, con una oración que va siempre dirigida hacia el amor, por el bien común, que va unida también a un deseo profundo de hacer las cosas con renuncia en los actos cotidianos. Recuerden que la renuncia es dejar por amor algo en beneficio también de todos. Eso es lo que hace que ese campo operativo transforme al ser. O sea que poco a poco ese ser se va dirigiendo a un verdadero desenvolvimiento espiritual. Miren todas las ganancias que van saliendo de toda esta oración. Es decir, la oración y los actos de amor en donde yo puedo dejar atrás el egocentrismo, realmente van construyendo en el interior una cantidad de situaciones hermosísimas. Por ejemplo, pensamientos nobles, positivos, sentimientos, actitudes transformadoras y se convierten de alguna manera en todos los días en una opción de vida, en una manera de comportarse. Nosotros tenemos en este momento un espacio que hacemos todos los días a las 6 de la mañana con algunas personas y nos reunimos a orar y dejamos unas tareas, un propósito y una reflexión para que lo vivamos durante el día. Y eso realmente ese significado se está moviendo de lo que estamos hablando el día de hoy. Concluimos que esta forma de orar nos lleva a unirnos con las necesidades reales del mundo. No es en el imaginario, ¿no? Pobrecito aquel, pobrecito aquella, toda aquel cosa. No. Cuando yo me uno con las necesidades reales del mundo, para mí no hay diferencia. Soy parte de todo y todos son parte de mí. Todos merecen mi oración. Aquel que se comporta mal necesita oración. Aquel que lo hace bien necesita más oración todavía para que siga mejorando, etcétera, etcétera. Y hay otro aspecto muy importante en esa oración es que cuando yo la uno al colectivo, me estoy convirtiendo en una red de energía invisible. Eso son lo que llaman los campos unificados de conciencia, donde yo me concentro y por los demás aparecen de mí. Es como son las figuras donde surgen unas ondas electromagnéticas que viajan y viajan y viajan y llevan informaciones importantísimas de cambio. Por eso se habla hoy en día de lo que llaman la masa crítica. Cuando un número de personas, perdón, se reúne para orar por alguien o algo, inmediatamente esa situación comienza a mejorar. Y eso no se ha quedado ahí. La ciencia hoy en día lo ha comprobado. ¿Qué dice la ciencia? La ciencia dice que lo que se practica con una intención amorosa siempre, siempre, siempre produce resultados de un gran beneficio para el mundo. Imagínense ustedes. La ciencia lo ha demostrado. ¿Y qué han hecho ellos? Han medido las ondas y dicen que por resonancia colectiva, cuando miles de personas se sintonizan en la misma frecuencia, esta es una frecuencia que va ligada al bienestar, ¿no? Va ligada a la compasión, va ligada al amor, a la justicia. Automáticamente, dicen ellos, es como notar que el ambiente de las ondas cambia, se vuelve más armónica. Y entonces ellos dicen, ante esto nos rendimos. Lo han hecho con grandes, por ejemplo, con grandes meditadores, ¿eh? Personas que son como por allá especialistas en hacer meditación y dicen una cosa fantástica. Cuando entran en estados de meditación profunda, lo que se mueve es algo extraordinario. Es decir, es ahí que podemos comprobar que la oración se convierte en un soporte invisible. Todo lo que está produciendo. Bueno, pensemos ya finalmente que orar por el bien común, como decíamos, es un acto que nos extrae del egoísmo. Y no solamente ahí, nos convierte en generadores de cambio.
nos convierte en seres que tejemos redes de esperanza, de un futuro mejor. Este es un mundo que hoy en día necesita mucha oración por todo lo que se está moviendo. Entonces yo les invito a que antes de pedir por su salud, su dinero, sus metas, que son muy importantes, dediquen primero un momento a pedir por la paz en el mundo, pero no es a través de la violencia, por la paz en los que yo no conozco, por los gobernantes de los pueblos para que actúen en beneficio de todos y por sobre todo oremos por la sanación de la tierra que está muy, muy, muy tocada, demasiado. Por eso está reaccionando como está reaccionando. Y pensemos que cuando sanamos el todo, nos sanamos realmente a nosotros mismos. Bueno, vamos a descubrir entonces un ejercicio que podamos experimentar esta semana. ¿Qué les parece alrededor de la oración que proponen? Yo propongo, pues sí, pues entre los familiares o conocidos, mirar quién ha sido afectado y mirar cómo podemos colaborar de alguna manera. Realmente es una buena oración operativa. Y los que no están aquí cerca, pues también pueden ver Sí, cómo, con los cómo de su ayuda alrededor, de a, su- ayudar a darle. a alguien a su alrededor, al que lo necesita. Una llamadita, un Mm, mensaje, una voz de aliento, tantas cosas que uno puede hacer está bien. para ayudar al que lo necesita. Si te interesa conectarte a este espacio semanal, escribe al WhatsApp más 57 311 644 0696.